Un saludo, amados hermanos. Un privilegio el poder reencontrarnos nuevamente en esta serie que tiene que ver con la espiritualidad en el hogar. Un tema considero muy importante en todos los tiempos, pero en esta época me parece que ha tomado o ha cobrado una relevancia aún mayor, mirando las condiciones en las cuales está nuestra vida, la vida de nuestros hijos, mirando una panorámica a futuro. La espiritualidad dentro de la familia puede estar comprometida o puede estar en graves apuros si no tomamos asunto o cartas en el asunto, como decimos también. Hoy queremos hablar, basado en Efesios capítulo 3, versículo 20, de cómo tratar este proceso de la espiritualidad en el hogar y cómo hacer que nuestra familia pues pueda trabajar en esta importante área de la vida. Desde el punto de vista o desde el punto de vista bíblico, o desde la noción que la Biblia nos da, nos habla acerca de la integridad. Usa la palabra hebrea que significa entero, sano, inalterable. Tres palabras que nos pueden ofrecer las herramientas para comprender el alcance de la integridad y mirar la integridad en el sentido absoluto, en el sentido original de la palabra, entero. Una cosa es que como dice la palabra, no tiene carencia de nada. Es decir, va creciendo de una manera íntegra, una manera total. Todas sus partes se están desarrollando de una manera correcta. Todo está armónicamente bien concertado y establecido como debe ser. La palabra sano viene a reforzar esta idea. Es decir, no hay una parte que esté enferma, que esté dañada, que esté atrofiada o que contenga algún tipo de dolencia que afecte la estructura de este concepto, si lo pudiéramos imaginar desde este ángulo o de este punto de vista. Pero hay una tercera palabra, el sentido de inalterable, pues nos viene a prevenir que pueden existir, como la parábola, muchos vientos, pero con todo y eso, la casa fundada sobre la roca se prevalece ante las adversidades propias de la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de integridad, tenemos que pensar entonces en estas tres palabras que acabamos de mencionar: el sentido de entero o totalidad, de sanidad y también inalterable. La integridad también se puede definir como la calidad o estado de estar completo, de no estar dividido, de no estar fraccionado. Políticamente miramos unas ciertas divisiones. Usted puede ver una persona que puede estar en un partido pero no está totalmente aceptando todos los puntos de ese partido político, me refiero. Usted puede ver algunas personas que están tomando de aquí y de allá para conformar sus propias creencias, sus propios postulados de vida y de desarrollo en ese sentido. No hablamos de integridad de una persona que no está dividida, que está viviendo íntegramente. Cuando uno tiene integridad, no existe la hipocresía. Y este es otro elemento importante. La hipocresía tiene que ver con ese engaño, con esa falsedad, con esa maldad que puede estar dentro del corazón del ser humano. El libro de Romanos, en su capítulo 12, nos advierte a los creyentes la importancia de vivir un amor no fingido, un amor íntegro, un amor sano, un amor que esté libre de hipocresías. Y la hipocresía viene a ser entonces también un elemento que daña el proceso de la integridad. ¿Por qué? Porque yo me voy a comportar de una manera que va a simular ciertas características que en realidad mi vida o mis intenciones adolecen. Es decir, hay una hipocresía en lo que yo estoy haciendo o cómo yo estoy viviendo. La persona íntegra
es personalmente confiable, es una persona responsable en lo financiero y es también responsable en su vida privada, es limpia, inocente, de móviles puros. Cuando hablamos de integridad, que entonces tenemos que recordar nuevamente una de las palabras que usamos al principio para definir el concepto, cómo los entendían los hebreos. El concepto de una persona sana tiene que ver con alguien que está actuando, pero que no tiene móviles impuros para actuar. Es decir, no es solamente lo que usted está haciendo, sino que lo mueve a actuar de esa manera. Son principios cristianos, son principios para trepar en una organización, son principios para ofrecer una imagen al público, son principios para lograr algún tipo de objetivo o alguna meta. Si alguno de estos son principios que o no tienen una intención no pura, no importa lo que usted haga. Lo miramos en el libro de Corintios, en la epístola de Corintios, capítulo 13, cómo es el amor. Si hay alguna de estas características, evidentemente no están marcados por el concepto de integridad que queremos pues mostrar. Es decir, la integridad tiene que ver con esos móviles puros. La integridad no es solamente la forma de pensar de uno, sino principalmente su forma de actuar. Es decir, la integridad tiene más que ver con lo que la persona hace que con lo que la persona dice. Y este es un concepto que la sociedad moderna, en cierta medida, por eso decimos que adolece un poco. Ustedes pueden ver, por ejemplo, alguien que diga está seguro en la frontera y toda la frontera está, usted ve las imágenes que están no están seguras. Eso es un tema, pudiéramos decir, de seguridad nacional. Usted puede decir una cosa, pero lo que está ocurriendo es otra y hay un deslinde entre una cosa y la otra. Como lo asevera Ted Ekstrom cuando dice, la integridad es hacer lo que uno dijo que iba a hacer. La integridad es hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Cuando lo miramos entonces desde el punto de vista del hogar, ¿qué estamos diciéndole a nuestra familia? ¿Qué estamos diciéndole a nuestros hijos? Si decimos que vamos a hacer algo, debemos actuar en conformidad con ese algo que acabamos de expresar o acabamos de decir. Si nuestros hijos pues entienden que los padres dicen una cosa pero hacen otra, entonces los conceptos que estamos mostrando no van a ser lo suficientemente efectivos. Y aquí volvemos a la palabra que usamos al principio, suficientemente sano para dar un hogar armónico y centrado en el Señor Jesucristo. Es importante entonces que llevemos este concepto desde el punto de vista de la integridad. No hay razón para complicar las cosas o para buscar una excusa. El hacer lo que uno dijo que haría es simplemente una cuestión de integridad. El hacer lo que uno dijo es simplemente una cuestión de integridad. No hay nada que pueda sustituir el tener las agallas para cumplir las palabras que uno empeñó. Qué importante la palabra, qué importante los convenios. Hoy se ha tenido que recurrir a muchos contratos donde hay que firmar, las partes tienen que firmar y hay una serie de cláusulas que el contrato tiene que estar bien delimitado. ¿Por qué razón eso ocurría? Porque en la antigüedad el hecho sencillamente de que la palabra de un caballero ya tenía un valor importante, independientemente de que se hubiese escrito o no se hubiese escrito. Incluso había el valor de la palabra de los corsarios, de los piratas, que eran personas supuestamente de mal, pues ellos también tenían palabra. Miramos cada uno de estos conceptos. Cuando Abraham pues compra la propiedad de la Macpela, lo hace bajo palabra, ¿no? Y ahí está todavía esa región. Es decir, que es importante que estemos convencidos. Qué importante que cumplamos esa palabra con nuestros hijos. Si decimos que a tal día vamos a salir a jugar, vamos a ir a béisbol o vamos a ir a pasear, qué relevante es que lo cumplamos y que no pasemos por alto eso que acabamos de comprometernos que vamos a hacer. Algunas personas tienen una certeza para hacer compromisos con seres humanos fuera de su familia, pero cuando hablamos de la familia, ellos pues entonces pueden posponer
alguno de estos encuentros porque tienen supuestamente confianza con la familia. Y lo que están haciendo es destruyendo la integridad de su propio hogar. Estamos hablando de cosas sencillas. Hay otras un poco más complejas que es bueno que usted pues esté reflexionando y pensando cuando usted nos esté mirando en otro lugar, y a ustedes que están aquí también pues presentes. Es decir, es importante que uno cumpla la palabra que uno empeñó. La integridad se manifiesta entonces en la honradez, en la ética para actuar, en la veracidad intelectual, en la excelencia moral. La integridad tiene muchos matices. Por eso la sociedad está perdiendo esos valores en cuanto a la integridad. Es decir, ¿cómo está? No guardarle o temerle a la luz blanca de una investigación minuciosa. No hay nada que temer, así que usted es íntegro. Si hay algo que nos limita a un escrutinio, a que nos pidan cuenta, entonces nuestra integridad que va a estar comprometida, y es importante que lo tengamos presente. La integridad que entonces la podemos redefinir como la honradez a toda costa. A capa y espada. Es esa honradez que debe formar parte de los hogares cristianos, que debe formar parte de la familia, que debe formar parte de los padres que están influyendo. Es esa roca inquebrantable que no presenta ningún tipo de fisuras internas. Se construyen ahora materiales porosos que tienen ciertos espacios de aire por dentro, con la intención de ahorrar material, y parece que es algo macizo, pero no lo es. Hay fisuras internas, algunas microscópicas, otras macroscópicas, y a veces evidentes en esa sociedad que vivimos. Tenemos que aprender ese sentido de una postura que no se desmorona ante la presión, y tenemos que mostrarle esos elementos a nuestros hijos. El sentido de no doblegarnos ante la presión social. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, independientemente de que usted pueda tener alguna otra opinión, pero estamos mirando, yo estoy hablando, no poniendo como ejemplo de integridad total, sino como ejemplo externo, pero me ha complacido siempre mirar a los judíos, que en diferentes regiones y lugares, a pesar de que la moda puede estar teniendo muchos matices, ellos conservan ciertas características en su vestuario, a veces sin importar lo que el mundo opine, o si están actualizados o no actualizados en el contexto donde ellos están. Pero hay algo que los lleva a mantener ese estilo de vestuario, esa forma de ser. Ese es un concepto de integridad. Aún cuando me refiero a la presión, por ejemplo, que pueden estar sufriendo sus hijos en la escuela, la presión que les lleva a ellos a saltarse algunos principios básicos de la familia. Y usted dice, pero ¿cuándo ellos aprendieron? Bueno, cuando usted mismo en otros momentos pues fue capaz de saltarse algunos elementos de depresión y transmitió esos malos ejemplos a su familia. Qué importante la integridad, que entonces aún bajo presión que estemos claros. La noción de integridad aparece muchas veces en la palabra de Dios. Específicamente en el Antiguo Testamento aparece más de 16 veces. Y ella está marcada en diferentes partes. Queremos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el Salmo 7, versículo 8. Dice el salmista: júzgame, oh Jehová, conforme a mi integridad. Miren ustedes que esta es una expresión pero muy fuerte. Júzgame, está pidiendo a Dios que lo juzgue conforme a su integridad. Es decir, cuando la persona se atreve a decir estas palabras, es porque evidentemente él ha querido, ha estado marcando su integridad o conservando su integridad, independientemente de las presiones sociales, presiones familiares. En todos los sentidos ha estado enfocado en cumplir la ley de Dios. Somos nosotros capaces
de repetir estas palabras con toda integridad, valga la redundancia. Estamos siendo capaces de poderle decir a Dios, júzgame conforme a mi integridad, como David lo expresa. Hay otro salmo, por ejemplo, el 25:11, dice, integridad y rectitud me guarden. El salmista está colocando su integridad como una barrera protectora para que le guarde acerca de los enemigos, de los adversarios. Conocemos el caso de David, que a pesar de su fallo, de su error, él fue una persona misericordiosa con sus enemigos, con aquellos que se levantaron en su contra, incluso contra su propio hijo que se había levantado en su contra. Y esto habla de su integridad. El Salmo 51, donde David está buscando esa restauración, también están marcados por esa integridad, porque él es capaz de definir aquellos elementos que estaban mal en su vida y está invitando a Dios a que ponga orden en su corazón y que le esté restaurando y llevando a ese concepto. ¿Cuáles son esos principios entonces dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, que nos están animando a que tú y yo también vivamos de esta misma manera? Al buscar un nuevo rey para sustituir a Saúl, Dios quería un joven que tuviera integridad. Dios quería un joven que tenga integridad. Y Dios sigue buscando hogares íntegros. Así que es muy importante que estemos interesados nosotros en desarrollar la integridad espiritual de nuestra familia. Es una formidable descripción, esta selección que aparece en el Salmo 78, versículos 70 y 72. Caminar en integridad el justo, o camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Miren ustedes lo que está ocurriendo aquí. Esta es una expresión hogareña. Camina en su integridad que el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Cuando usted está mostrando o modelando integridad para sus hijos y para su familia, ellos van a ser dichosos. Y esa dicha no tiene que ver con un factor externo de que van a heredar un buen nombre y ese, como dice el dicho, cría fama y acuesta a dormir. No es eso que está diciendo el salmista. Está diciendo que esos conceptos extraordinarios que ellos están aprendiendo, están viviendo en el hogar, le van a estar llevando a tener una manera, un modelo para vivir, y eso lo va a hacer dichoso porque van a aprender primero a diferenciar entre el bien y el mal. Segundo, les va a ayudar a establecer una estructura de pensamiento acorde a la palabra de Dios. Tercero, le va a ayudar a ser resistente ante las presiones de este, como dice alguno, de este mundanal mundo en el cual estamos viviendo. El salmista nos está invitando entonces, el proverbio nos está invitando entonces a que hagamos de esta manera. Cuando miramos en la palabra de Dios, con frecuencia se manifiestan personajes bíblicos que son ejemplos, que son modelos de integridad. Se usa si miramos a José, fue el mayordomo de confianza de Potifar. Se convirtió en un blanco de los intentos de seducción de la mujer de Potifar. Y usted puede leer en el relato que está en Génesis capítulo 39, que la escritura presenta con muchos colores y quizás con tintes de lascivo esos repetidos intentos de esta mujer que acosaba a José. Y casi uno puede sentir los brazos a esa mujer pues tentadora. Quizás uno puede experimentar la fragancia de su perfume, la luz bajo las sábanas son finas y se ha puesto el vino en el vaso, hay una suave música, todo es el deseo para ese momento, pero José se mantiene ¿cómo? Se mantiene en integridad. Tener integridad no es por lo general la cuestión de destacarse sobremanera, ni de siempre entregar su vida como mártir. Lo más frecuente es que la integridad se haga presente en un trasfondo callado, poco notorio, poco aplaudido, porque la sociedad no está muy de acuerdo con la integridad. Entonces, el que desea vivir en integridad, a pesar de estos beneficios que nos está describiendo la palabra, si quiere recibir aplauso, a veces no lo va a recibir por su integridad.
ella está presente. Ocurre muchas veces dentro de los muros de su propia casa. Ocurre la mayoría de las veces en la cámara secreta, en su habitación, en la intimidad, en su lugar de descanso. Está a veces hasta más restringida, está dentro de su corazón. Es cuando toma la decisión de no actuar de una manera que pueda ser aberrante o que pueda estar disparatada o alejada de lo que Dios refleja en su palabra. El tener integridad no es cosa que siempre se va a permitir pues ganar amigos. No siempre la integridad va a tener la facilidad de permitirnos ganar amigos, como es el caso de Daniel. ¿Cuántos enemigos se buscó Daniel? ¿Por qué? Porque era una persona íntegra. Ahí está, ¿no? Daniel hace todo lo contrario a lo que el rey dice. No, pero no, Daniel no lo cumple. Cuando tú mandas ahora, no, Daniel ahí no está. Se buscó tantos enemigos Daniel por vivir una vida íntegra. Y cuando la persona lo va a acusar a usted de santurrón, que está haciendo un tirano en su hogar, que está criando a sus hijos de una manera muy cerrada, la gente puede decir horrores acerca de lo que usted está haciendo, pero eso no quiere decir que usted va a dejarlo de hacer. Daniel se mantuvo firme y usted puede mirar en su libro y en su vida la manera en que la cual Dios le ayudó. El sistema del mundo está tan saturado de transigir, de corrupciones, de vivir por encima de cada uno de los principios bíblicos, que no es muy amigo de las personas íntegras. Tal vez algunos lo admire por eso. No van a ser pocos los que se lo pongan, van a ser muchas personas los que se van a poner con usted vive con integridad. Prepárese para el ataque. No se detendrá nada para hacerle a usted la vida imposible. Cuando usted está haciendo lo correcto, cuando usted está enfrentando la corrupción, los corruptos se vuelven con usted, le revisan la casa y le hacen aquí, le buscan allá, le buscan por acá. Están siempre buscando alguna manera. A medida que la corrupción se levante, pues más investigaciones van a venir en contra de los íntegros. Es decir, que significa la tergiversación de la verdad y encaja precisamente en esta estratagema que van a estar haciendo. Pero cuando usted le enseña a sus hijos que así es el mundo, también ellos van a aprender los valores de la familia. Y qué importante que enseñemos estos conceptos dentro del hogar. La verdadera integridad que implica que uno es lo que es correcto y nadie está mirando, o que uno hace lo que es correcto cuando nadie está mirando y lo hace también cuando todo el mundo lo está mirando. Es decir, usted está comprometido a no hacer lo erróneo, a apartarse del mal. Y este debe ser un concepto importante a transmitirle a nuestros hijos. La verdadera integridad se mantiene en su lugar, ya sea en la adversidad o en la prosperidad. De igual manera, la integridad mantiene sus postulados, sus principios, su estabilidad. Y eso es bueno que le enseñemos a nuestros hijos. No todo el tiempo ellos van a estar en prosperidad, van a haber momentos difíciles. En esos momentos difíciles también las dificultades prueban el temple del carácter del hombre. Y es importante entonces que la integridad juegue un rol importante en esas razones. Si de verdad tú tienes integridad, muchas veces no vas a tener un ascenso, no vas a tener un espacio, pero Dios te va a ayudar. La familia, mis hermanos, es la unidad básica de la sociedad. Pero en el mundo actual, la unidad de la familia está sufriendo un resquebrajamiento. Hay aquellos que declaran que la familia en un sentido tradicional no puede aguantar las presiones del siglo XX y que tendría que cambiar su estructura. Ya estamos mirando algunos cambios que se quieren establecer en la familia estructuralmente. Algunos cambios que están en contra de los propios principios que la Biblia o lo que la Biblia define como familia. La realidad es que muchas o pocas familias están siguiendo las directrices y los principios que Dios nos ha dado. Y eso lleva a ese deterioro de la integridad familiar. Es importante que retomemos estos conceptos y que los tengamos presentes. Hay algunos productos que se llevan en el envase lo siguiente: para mejores resultados, siga la instrucción de la fábrica o del fabricante. Si usted va a usar un barniz,
Usted tiene que leer lo que el fabricante dice. Si lo va a dar con la brocha, si tiene que echarle algún tipo de aditivo, usted tiene que ver si se seca solo, si no. Es decir, tiene que leer las instrucciones. Cuando le llega algún tipo de compra por Amazon, algún equipo, algún mueble, tiene que leer las instrucciones para poderlo ensamblar de la manera correcta. Qué bueno entonces es que le estemos preguntando a nuestro Dios cómo son las características de la familia y de la integridad, que vivamos de acuerdo a lo que el fabricante concedió para la familia, y que estemos dispuestos a seguir esas instrucciones, porque hay muchas maneras de que esos muebles o demás usted lo puede armar de otra forma, de otras maneras, pero evidentemente no va a funcionar de la manera que el fabricante lo ha estado estableciendo. Dios nos ha hecho y Él creó la familia. Él sabe hacer cómo la familia funcione mejor. Evidentemente Él sabe hacer cómo funciona mejor. Por eso debemos someternos a las instrucciones de ese fabricante. Peter Sorokin, psicólogo de Harvard, dice de la siguiente manera: 2 de cada 5 matrimonios terminan en divorcio. Pero en cuanto a la familia que practican la oración y el estudio de la Biblia, hay solamente un divorcio por cada 1015 matrimonios. Esas son las estadísticas que este sociólogo de Harvard pues establece. Ven ustedes, es importante los principios bíblicos y acogernos a esos factores. Lo que está considerándose no es solamente el culto familiar, sino es todo el concepto del tiempo de familia. Ya hablábamos en el primer encuentro de la importancia del tiempo de familia, pero el tiempo de familia es para modelar esos conceptos que usted va a sembrar en sus hijos, sembrar en su familia, y que usted va a capa y espada a defender. Son los conceptos bíblicos que van a estar llevando adelante a su grupo, a su gente, a sus seres queridos, lo que produce una unidad familiar a base del propósito cristiano que Dios tiene para cada hogar. Cuando hablamos de una vida espiritual en el hogar, estamos hablando, considerando lo que proviene de una conciencia abierta a Dios, de depender de que Cristo reine en el corazón de los integrantes de la familia, y que requiere de la fe cristiana sea enseñada, sea practicada y sea vitalizada con experiencias cristianas significativas. ¿Cómo podemos entonces tener hogares cristianos si no tenemos padres cristianos que están modelando para sus hijos? ¿Cómo podemos tener familias íntegras si no tenemos padres que con toda integridad están llevando a sus hijos el buen ejemplo en ese sentido? La espiritualidad tiene que ver con todas nuestras actitudes, también como nuestras acciones, con todo lo que hagamos, porque integridad tiene, ya lo miramos el concepto inicial que estábamos mirando. Nuestra actitud pues también está gobernando nuestras acciones. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, lo dejo de tarea para que ustedes lo puedan ver. Si falla la enseñanza y si falla el vivir en integridad en los hogares, Cristo que debe estar presente y debe estar reinante. Si eso deja de ocurrir, entonces la integridad de la familia va a estar comprometida. El reino de Dios puede ser definido por ser cualquier lugar donde Dios reina. Si nuestro hogar quiere pretender ser de Cristo, debe permitir y debe promover el ser guiado o dejarse guiar por sus móviles y sus principios bíblicos. Pero tenemos que enseñarlo de esta manera. El ambiente hogareño es el más natural, pero también el lugar más difícil para dar testimonio de integridad. Es el más natural para gozarnos de relaciones bastante íntimas, pero porque no podemos pretender ser lo que no somos. La gente del hogar nos va a conocer muy bien. Entonces es importante que usted aprenda este concepto. La fe cristiana tiene que ser puesta en práctica, enseñada dentro del círculo familiar, para que nuestros hogares se desarrollen en la gracia del Señor y produzcan lo que conocemos como madurez espiritual, produzcan integridad espiritual dentro de la familia. Nuestros hogares, mis hermanos, nuestros hogares son laboratorios para nuestra fe cristiana. Si funcionan allí, va a servir en todo el mundo. No te preocupes. Si tú has mostrado y tú has modelado, esa semilla está sembrada y a su tiempo usted va a cosechar los frutos. Independientemente que se vayan muy lejos, independientemente de que esos principios que usted ha enseñado bien, con solidez, con constancia,
que usted, independientemente de tiempos difíciles o de tiempos fáciles, ha mantenido, eso va a funcionar. Lo contrario es una desgracia. Lo contrario es una desgracia. Si no hacemos funcionar la fe en nuestra casa, tampoco vamos a tener una vida de fe fuera de la casa. Es decir, nuestra vida vamos a tener errores en ese sentido. Por esa razón, Dios, mis hermanos, ha creado la familia para ser la base social del mundo. Qué importante que enseñemos los conceptos de integridad de Daniel. En medio de una sociedad pagana, Daniel se propuso en su corazón agradar a Dios. Y como existieron presiones en la vida de Daniel para que no cumpliera ese propósito, pero la integridad, que ese sentido de mantenerse en lo que había prometido, fue lo que originó o proporcionó la victoria tan contundente que Daniel tuvo en los diferentes reinados en los cuales estuvo llevando su labor de profeta. Siempre Dios le ayudó y siempre Dios le concedió sabiduría y siempre Dios le ofreció la manera de salir adelante. Su integridad que alumbró como un faro para mostrar ese lugar seguro que tiene la familia. El lugar seguro es acercarse a Dios. El lugar seguro es acercarse a la gracia divina. La integridad viene a ser ese resplandor maravilloso que nos acompaña, como la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel día y noche, en diferentes formas de observarlo, pero ahí estaba la compañía de Dios. Cuando la integridad, ese apego nuestro a los principios bíblicos va a regir como norma nuestra vida, entonces nuestros hogares, a pesar de los embates como los tuvo Daniel, van también a salir adelante, como también sucedió con José. Fue tan relevante, tan importante que José se mantuviera en toda integridad en diferentes momentos, siendo un joven y aparentemente atractivo, pero se mantuvo en integridad, y esa integridad le llevó al éxito, no solamente de él como persona, sino también de los que estaban a su alrededor. Por eso, cuando tú instruyes en integridad a tu familia, no solamente vas a estar recibiendo la cosecha tú, sino que también ellos. Por eso sí nos lo describe el proverbio que usamos al principio. Debemos preocuparnos por nuestra familia, contribuya a la integridad del mundo y no contribuya a su desintegración. Como hijos y mujeres de Dios, miembros de familia, les animo a que usted pueda vivir con toda integridad. Este mundo ha estado adoleciendo de integridad, de principios. Los principios están siendo cuestionados. Los principios están siendo considerados relativos. Y esta ausencia de pilares sólidos sobre los cuales la familia puede construir con toda estabilidad, están dando al traste con una familia sólida, y cada vez se tambalea con más vehemencia esta importante institución divina, porque la familia es una creación de Dios, y es importante que como hijos de Dios estemos recalcando, reafirmando la integridad en nuestras vidas. La vida espiritual en el hogar tiene mucho que ver con ese concepto que acabamos de expresar. Así que yo te invito en este tiempo a que podamos orar, pidiéndole al Señor en esta serie la espiritualidad en el hogar, que Dios nos ayude a tomar los principios bíblicos, a no claudicar. Estas son las normas que va a permitir que nuestros hijos tengan una alegría el mañana, y que usted también pueda disfrutar de esta grata bendición que es caminar con el Señor en una familia cristiana. Oremos. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, te suplicamos que tú nos bendigas en todo, nos ayudes, nos llenes con tu gracia, con tu amor, con tu cuidado, con tu protección. Llénanos, oh Padre, de tu gran bendición. Te agradecemos tanto, Señor, estos importantes tópicos familiares. Ayúdanos que podemos aplicarlo a nuestra vida, y bendice a cada familia en este tiempo. En el nombre de ti oramos. Amén. Le invitamos el próximo miércoles a que usted sea parte o continúe siendo parte de esta serie
la espiritualidad en el hogar. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones.